بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita a todos y a cada uno de nosotros seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros, beneficioso en esta vida, beneficioso para la otra vida, que nos conceda aprender de asuntos que nos beneficien, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo, y le pedimos a Allah, el dueño de la sabiduría y el conocimiento absoluto, que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tras una larga pausa debido a muchos temas, alhamdulillah, estamos de regreso para continuar con nuestra serie de 40 consejos para la familia musulmana o 40 consejos para el hogar musulmán. En clases anteriores ya hemos hablado antes de los 3 primeros consejos. El primer consejo fue elegir al cónyuge adecuado. Elegir al cónyuge adecuado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: uno desposa a una mujer por 4 cosas. Elijan a la dhatadin, a la mujer religiosa, a la mujer piadosa. Lo mismo aplica para ambos casos, ¿sí? Entonces, el primer consejo que habíamos tocado era elegir un buen cónyuge. El segundo consejo que nos tocó tocar, o la segunda clase, era esforzarse en guiar al cónyuge. Y es que cada uno de los cónyuges debe ser un medio para la guía del otro. Debe ser un medio para guiar al otro, ¿sí? Cada uno debe empujar al otro a mejorar cada día, a ser cada día mejor musulmán. El tercer consejo, o la tercera clase que nos tocó tocar, fue cómo hacer del hogar un lugar para el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ij'al baytaka makan li dhikrillah, ¿no? Haz de tu casa un lugar para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy nos toca hablar sobre orientar los hogares hacia el Qibla, orientar los hogares hacia la Meca. Esto significa tomar el hogar como lugar de culto, ¿sí? Si la clase anterior nos tocó hablar de hacer del hogar un lugar para el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, hoy nos toca hablar de orientar el hogar hacia la Meca. ¿Qué significa? Que construya mi casa literalmente en orientación al Qibla significa tomar el hogar como lugar de culto. Es decir, no hacer de nuestros hogares una tumba. Tomar nuestra casa, tomar nuestro hogar como lugar de culto. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán: le ordenamos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto y que hicieran de sus hogares un lugar de adoración. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a Musa y a Harun alayhim as-salam, la paz sea con ambos, que se establecieran en Egipto e hicieran de sus hogares un lugar de culto. Entonces, y es lo mismo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a nosotros, que hagamos de nuestros hogares un lugar de culto. En nuestros hogares nosotros debemos crear un ambiente de din, un ambiente islámico, hacer el salat juntos, establecer un tiempo para el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, establecer un tiempo para la lectura del Sagrado Corán, establecer un tiempo para la lectura de hadices. Tras cada salat juntos, la lectura mínimo de un hadith. Establecer un tiempo para leer juntos y aprender juntos sobre la sira, sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam es nuestro modelo a seguir.
y sus esposas, su familia, son el modelo a seguir para las mujeres en el Islam. Entonces, aprender de su vida es algo obligatorio para nosotros. Entonces, hacer del hogar un lugar de culto, tal como Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó a Moisés y a Harún, que al establecerse en Egipto, hicieran de sus hogares un lugar de adoración. Y en el mismo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice: y dijimos, hagan el salat y den albricias a los creyentes, que se les concederá el triunfo en esta vida y en la otra. Entonces, establezcan sus hogares, hagan de ellos un hogar de culto, cumplan con el salat, que será eso, inshallah, un medio para alcanzar las albricias, alcanzar las bienaventuranzas, las enormes recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala ha reservado para sus siervos. Hermanos, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dijo: se les ordenó tomar sus moradas, es decir, sus hogares, como lugares para el salat, literalmente como mezquitas. Vuelvo a repetir, no debemos hacer de nuestros hogares como las tumbas. En las tumbas está prohibido hacer salat, en nuestros hogares no. Entonces, es cierto, el hombre debe cumplir con su salat en la mezquita, sí, pero reserva tus oraciones voluntarias para cumplir con ellas en tu hogar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la taj'alu buyutakum quburan, no hagan de sus hogares tumbas, reserven un poco de salat para ellas, las oraciones voluntarias, ¿sí? Y sobre todo en esta realidad en la que nosotros vivimos, en la cual muchos viven alejados de las mezquitas. No tenemos mezquitas en cada esquina como en los países musulmanes, y a muchos les toca hacer el salat en su casa, en su trabajo, etc. Entonces, los que les toca en su trabajo, traten de hacerlo juntos, háganlo juntos, insisto, reserven un tiempo para el salat, un tiempo para el Corán, un tiempo para la lectura de hadiths, de sira, un tiempo para leer juntos modales islámicos, aprender cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam al comer, al beber, al dormir, al levantarse, etcétera, etcétera, al salir de su casa, al entrar a su casa, cómo hacía cuando se miraba al espejo, cómo hacía cuando entraba a hacer sus necesidades, y cómo se comportaba cuando salía, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del aprendizaje islámico, todo eso forma parte de lo que nosotros debemos aprender, porque vuelvo a insistir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y cómo seguirlo si no conocemos de su vida? Entonces, orienta tu hogar hacia el Qibla, es decir, haz de tu casa un lugar de adoración. El imam Ibn Kathir, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, dijo: esto, y Allah sabe más, fue a causa de la intensidad de la tribulación que estaban enfrentando por el faraón y su gente. El imam Ibn Kathir, rahimahullah, dice: esto, es decir, esta orden de hacer de los hogares un lugar de adoración, y Allah sabe más, dice, Allahu alam, ¿no? Dice, fue a causa de la gran tribulación, de la gran fitna que el pueblo de Israel, el pueblo de tiempos de Moisés alayhi salam, le tocó enfrentar, ¿sí? Que estaban enfrentando por el faraón y su gente, el faraón y sus huestes, como todo las tribulaciones que cometieron contra Musa alayhi salam y su gente, ¿sí? El imam Ibn Kathir rahimahullah dice: se les ordenó rezar mucho a los creyentes, se les ordenó rezar mucho, pues Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y el salat. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en el salat. Y también, como dice en el hadith sobre el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dijo: cuando él estaba angustiado por algo, rezaba. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentía angustia por algo, por cualquier cosa, primero se dirigía al salat y hacía 2 rak'at. Está mencionado en la sunna que incluso hasta para solicitar algo de su vecino antes de hacerlo, se refugiaban primero en el salat, hacían sus 2 rak'at y luego
procedían a la necesidad que ellos tenían. Esto, hermanos, explica la importancia del salat en casa, la importancia del salat en el hogar, especialmente en tiempos en que los musulmanes están en una posición de debilidad, ¿sí? Como sucede en algunos lugares. Hoy mismo nuestros hermanos están en una posición de debilidad en Gaza. ¿Qué deberían hacer ellos inmediatamente? Refugiarse en el salat, como lo están haciendo, y nos están enseñando a nosotros muestras de entrega, verdaderos ejemplos de tawakkul, de encomendarse a su Señor, cómo pierden a sus familiares, pierden sus bienes, pierden todo y salen a decir firmes, con total firmeza y paciencia, alhamdulillahi ala kulli hal. Entonces, en situaciones así es que uno debe aferrarse más a la oración. Entonces, esto habla de la importancia del salat en el hogar, y vuelvo a repetir, especialmente en tiempos en los que los musulmanes están en una posición de debilidad. Disculpen un ratito. Ya, a ver. Le bajas el volumen ahí. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, esto explica la importancia del salat en el hogar, especialmente, vuelvo a repetir, en tiempos en que los musulmanes están en una posición de debilidad, como sucede en algunos lugares, y por dar un ejemplo ahorita mismo, lo que está sucediendo con nuestros hermanos en Palestina, y que está sucediendo también con nuestros hermanos en otras partes también. Nuestros hermanos uigures no han dejado de sufrir, siguen sufriendo. Nuestros hermanos en Kashmir no dejan de sufrir, siguen sufriendo. Tal vez ahorita mismo, en este preciso momento, con menor intensidad que nuestros hermanos en Gaza, tal vez, ¿sí? Pero siguen sufriendo en muchas partes. Entonces, en situaciones como esas es que uno debe refugiarse más en el salat. Hacer del salat, orientar el hogar hacia el Qibla, es decir, hacer del hogar un lugar de adoración. En este contexto, nosotros podemos pensar que el mihrab de Maryam alayhi salam era su lugar de culto, ¿sí? Pues Allah subhanahu wa ta'ala dice: kullama dakhala alayha Zakaria, kullama dakhala alayha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Toda vez que el profeta Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos. Entonces, en lugares donde los musulmanes, en momentos donde los musulmanes están en situación de debilidad y no pueden rezar abiertamente frente a los no musulmanes, en este contexto es que nosotros podemos pensar que el mihrab de Maryam alayhi salam era su lugar de culto, tal como Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el ayah que acabo de mencionar, ¿no? Toda vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos. ¿A quién? A Maryam alayhi salam, Maryam, la madre de Isa alayhi salam. Los sahaba, hermanos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con todos ellos solían ser muy afectos al salat en el hogar. Entonces, así como eran pegados al salat en la mezquita, el salat obligatorio junto con el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se perdían ningún salat con el profeta sallallahu alaihi wasallam en la mezquita. Asimismo, ellos reservaban algo de su salat voluntario para su hogar, que es lo que cada uno de nosotros debería hacer. Entonces, no solo de sus oraciones obligatorias, sino de las voluntarias. Y hay de hecho una historia acerca de esto. Mahmud ibn Rabi' al-Ansari, él reportó en una ocasión que Utban ibn Malik
que era uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y uno de los Ansar de Medina. Los Ansar es la gente de Medina que socorrió a los Muhajirun, a los que emigraron desde la Meca a Medina, y a los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam hermanó. El profeta sallallahu alaihi wasallam hermanó a cada poblador de Medina con un emigrante de la Meca, ¿sí? Entonces, Utban ibn Malik, que era uno de ellos, había estado presente en la batalla de Badr y llegó donde el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mensajero de Allah, estoy perdiendo la vista y yo dirijo a mi gente en el Salat. Cuando llueve, el valle entre ellos y yo se inunda y no puedo ir a la mezquita de ellos para dirigir el Salat. ¿Sí? Vuelvo a repetir, él era uno de los que participó en la batalla de Badr, es decir, uno de los allegados, uno de los cercanos, uno de los importantes compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le dijo: mensajero de Allah, estoy perdiendo la vista y yo dirijo a mi gente, dirijo a mi comunidad en el Salat, yo soy el imam de ellos, pero cuando llueve, el valle que hay entre ellos y yo se inunda y no puedo ir a la mezquita para dirigirlos en el Salat. Mensajero de Allah, yo quisiera que vinieses y rezaras en mi casa para que yo pueda tomarla como lugar para el Salat. Es decir, mensajero de Allah, si vinieras a mi casa a rezar, podría yo tomar ese lugar como musalla. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: haré eso, inshallah. Entonces Utban dijo: el día siguiente, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr llegaron por la mañana e hicieron eso. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pidió permiso para entrar y le di permiso. Utban sigue narrando, ¿no? Tras pedirle al profeta sallallahu alaihi wasallam que viniera a su casa diciendo: mensajero de Allah, ven a mi casa, reza en mi casa y así podré tomar mi casa como musalla. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: haré eso si quieres. Al día siguiente vino él y Abu Bakr. El profeta sallallahu alaihi wasallam pidió permiso para entrar y le di permiso, dice Utban. Y no se sentó hasta que había ingresado a la casa y haber dicho, y dijo: ¿dónde te gustaría que rece en tu casa? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo a Utban: Utban, ¿dónde te gustaría que yo rece en tu casa? Entonces dice, entonces yo le mostré una esquina de la casa y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se puso de pie, pronunció el takbiratul ihram, es decir, Allahu Akbar, y nos pusimos de pie en una fila detrás de él. Él rezó 2 rak'at y finalmente pronunció el taslim, terminó con la oración. Entonces, hermanos, esto es un ejemplo de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam puso en práctica la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de hacer de los hogares un lugar de oración. Entonces, el título de la clase de hoy, del consejo número 4, consejo para los hogares musulmanes, para la familia musulmana, era orienta tu hogar hacia la qibla. No significa que construyas tu casa orientada hacia la qibla y si resulta que así quieres hacerlo, alhamdulillah, ¿no? Pero no significa literalmente eso, sino que haz de tu hogar un lugar de culto, un lugar de oración. Reserva en tu hogar un momento para el salat, un momento para el Corán, un momento para el sira, la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, un momento para hadith, un momento para el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Hermanos, espero que este cuarto consejo, que esta clase de hoy sea de beneficio para todos y para cada uno de nosotros. Barakallahu fikum, hermanos, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.